La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. La actividad mundialista parece que no le hizo nada a la inflación en México. Vamos a hablar del dato al cierre de junio. Además, ¿cuántos turistas realmente visitaron México durante la Copa del Mundo? También vamos a desglosar lo más importante que estuvieron discutiendo los miembros de Banxico y de la Fed en su decisión de tasas del mes de junio. Y a todo esto, ¿cómo va la relación entre México, Ecuador y Perú? Y cambiamos el último sorbo por un frappuccino con una loca combinación de su preferencia, porque todo apunta a que Microsoft e IBM podrían quedarse sin Starbucks como cliente. Viernes 10 de julio, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inflación en el mes de junio continuó su descenso. De haber cerrado en mayo en 3.94%, en junio se ubicó en 3.37% anual, según los datos del INEGI. Esto es importante porque junio fue un mes en el que se esperaba una posible alza en los precios por el inicio del Mundial de Fútbol, que fue desde el 11 de junio, pero también por las vacaciones de verano, sobre todo en los restaurantes, el transporte y los hoteles. Lo que sabemos, según los datos disponibles hasta el momento, es que sí hubo un incremento de precios, pero no lo suficientemente fuerte como para que la inflación general se disparara. Al contrario, como pudieron escuchar, va a la baja y además cerca de la meta de Banco de México. ¿Se acuerdan de aquella mesa redonda que tuvimos con uno de los subgobernadores del Banco Central a 6 días de que se inaugurara el Mundial? Gabriel Cuadra. Justo antes de la decisión de tasas de interés nos decía que su previsión era que la inflación descendería en los próximos meses y que sería mucho menor. Conclusión entonces de la inflación en junio, México sorteó las presiones y de hecho fue menor a lo que esperaban los analistas, que era de 3.50%. Dato extra, es el nivel más bajo en el que se le ha visto a la inflación general desde diciembre de 2020. Entrando al componente subyacente y no subyacente, también hubo descensos. La inflación subyacente, que es la que elimina a los precios más volátiles, se ubicó en 4.03% anual. Y la no subyacente, que sí agrupa a los precios más volátiles, se ubicó en 1.11% anual. Falta que sepamos cómo viene la inflación en este mes de julio, que incluye la etapa final del Mundial. ¿Cuántos turistas realmente visitaron México durante el Mundial? El dato les va a sorprender porque las cifras que llegó a dar el gobierno mexicano en su momento, previo al inicio de las actividades del torneo, están muy alejadas de lo que puede terminar siendo la realidad. Ya están saliendo los primeros datos de la industria sobre el flujo de visitantes y según el Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac de Cancún, México recibió alrededor de 175,000 turistas internacionales adicionales. ¿Saben ustedes cuántos calculaba el gobierno? Hasta 5.5 millones. Esto contrasta con lo que estimaron además otras agencias de análisis privadas y de consultoría como Moody's, que calculó 800,000 visitantes, y Deloitte, que calculó un poquito más, 836,000, principalmente nacionales. En una conferencia de prensa, el presidente del CENET, Antonio Cosío, dijo que habría que preguntarle al gobierno de dónde sacaron esos datos, porque sin duda sí fueron demasiado altos. Otro dato revelador es que la ocupación hotelera en las 3 ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cayó en junio, comparado con lo que se vio un año antes en este mismo mes. Por ejemplo, Ciudad de México registró una ocupación de 56.5%. 2% abajo que en junio de 2025. La de Guadalajara también fue de 56%, pero 7% menos que el año pasado. Y Monterrey vio una ocupación de 53%, casi un 6% anual menos. La principal razón de la caída, según explicaron estas instituciones encargadas, apunta a los viajeros de negocios. Es decir, sabiendo lo que se venía, pues eligieron no viajar a estas ciudades durante el Mundial, al pensar que sus actividades iban a poderse ver afectadas por los partidos que allí se llevarían a cabo. Ahora, hubo una caída en la ocupación hotelera, pero no por ello menos ingresos, justo por los precios y lo que comentábamos sobre la inflación de junio. Los hoteles en las 3 ciudades tuvieron mayores ingresos por los incrementos en la tarifa hotelera, que subió 46.7% en Ciudad de México, 41.4% en Guadalajara y 39.8% en Monterrey. Pero bueno, ya lo saben, tomemos estas cifras como preliminares y ya más adelante vamos a conocer una cantidad mucho más exacta
fuga de los visitantes, de la derrama económica y la ocupación hotelera. En otras noticias. Resumen de política monetaria, porque esta semana se publicaron las minutas de Banco de México y de la Fed. En cuanto al Banco Central de Estados Unidos, recordemos que la conversación, entre otras cosas, ha estado en la división de los miembros por subir o no el rango de las tasas de interés. Lo que revelan las minutas de la Fed sobre lo discutido en su reunión del 16 y 17 de junio es que hay quienes tenían argumentos para subir las tasas, aunque finalmente terminaron apoyando la decisión de mantenerlas sin cambios. También se vio una preocupación que aumenta sobre la inflación justo cuando las inquietudes sobre el mercado laboral se habían atenuado ligeramente. Recordemos que en las proyecciones sobre las siguientes decisiones de tasas, en la que no participó Kevin Warsh, el mismísimo presidente de la Fed, al menos 9 miembros ven un alza de 25 puntos base este año. Otros 9 no esperan ningún cambio o prevén una reducción. Mientras tanto, en Banco de México, las minutas se publicaron este jueves 9 de julio. De entrada, se sigue reflejando la cautela que quieren mantener con esta tasa estacionada en 6.50%, al considerar que este nivel contribuye a que la inflación converja al objetivo de 3%. Bueno, como ejemplo, ya vimos cómo terminó la inflación al cierre de junio, lo que por ahora les da la razón. También sabemos que la intención de mover la tasa no es opción. Lo nuevo en la discusión de estos miembros de la Junta del Banco Central Mexicano es que al menos 4 de los 5 mencionaron el diferencial de tasas que hoy existe entre Banco de México y la Fed de Estados Unidos, el cual se encuentra en niveles históricamente bajos. Uno de los miembros, no se sabe quién, dijo que algunos bancos centrales han incrementado recientemente sus tasas de interés y previendo que la Fed lo haga al menos una vez en los próximos meses, esto limita el espacio para un mayor relajamiento de las tasas en México. Como colofón, esta semana Kevin Warsh en la Fed ya armó los 5 grupos de trabajo que había anunciado en su primera conferencia de prensa a mediados de junio. Estos son los grupos que pretenden examinar el enfoque del Banco Central sobre aspectos clave en la formulación de la política monetaria, con miras a la posible implementación de cambios radicales. Entre los responsables de estos 5 grupos de trabajo se encuentran destacados académicos, antiguos miembros de bancos centrales y ejecutivos de empresas a quienes se les ha pedido que analicen la estrategia de comunicación actual que lleva la Reserva Federal. También su balance de $6.7 billones, el uso y la dependencia de las fuentes de los datos existentes, así como marcos relativos a la productividad, el empleo y la inflación. Recordemos que Kevin Warsh llegó con la bandera total de cambio de régimen. América Latina. Ahora que anduvieron un poco calientes los ánimos mundialistas entre los aficionados de México y Ecuador, ¿cómo va la relación a nivel diplomático entre estos dos países? Recordemos que desde hace más de 2 años, las relaciones diplomáticas están suspendidas desde que los policías ecuatorianos irrumpieron a la fuerza en la Embajada de México, en la ciudad de Quito, para llevarse detenido al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba refugiado y tramitando un asilo. Independientemente del asunto en términos políticos y de por qué México le dio asilo, la relación se rompe porque irrumpir de esta manera en una embajada constituye una violación grave al derecho internacional, específicamente de la Convención de Viena. Una embajada se considera una extensión del país de origen, en este caso de México, por lo que queda exenta de una jurisdicción local. Los policías ecuatorianos la invadieron y agredieron al personal diplomático mexicano. Ante esto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en abril de 2024, fíjense ya cuánto lleva esto, decidió suspender las relaciones diplomáticas. Bueno, pues al día de hoy, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que le gustaría restablecer las relaciones. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum, al ser consultada sobre el tema esta semana, dijo que para retomar la relación, primero tiene que haber una disculpa y que se reconozca que la invasión a la Embajada de México en ese país sucedió. Dijo que no ha recibido ninguna solicitud formal del gobierno de Ecuador y que en todo caso tendría que haber un desagravio. De hecho, el ahora canciller Roberto Velasco dijo que hay una serie de violaciones al derecho internacional que vuelven imposible que se tenga comunicación o que se tenga un restablecimiento de las relaciones. Actualmente hay 2 juicios ante la Corte Internacional de Justicia que están en proceso de desahogo de argumentos. Un juicio lo interpuso México,
En este se concluyó una primera fase en enero, que fue el desahogo de argumentos de México, y habrá otro desahogo de argumentos en agosto. Y el otro juicio es de Ecuador, en el cual ellos argumentan sobre lo que consideran que es el otorgamiento de asilo que se hace contrario al derecho internacional. Así las cosas. Pero este no es el único país de América Latina con el que México no anda muy bien. No nos olvidemos de Perú, este país que, contrario al caso de Ecuador, en el que México suspendió relaciones, aquí Perú las rompió con México. Fue bajo el gobierno de Dina Boluarte después de que México le concediera asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra peruana. Hoy la embajada mexicana en Perú está bajo resguardo de Brasil, mientras Betsy Chávez espera un salvoconducto para asilarse en México. Y ahora con el nuevo cambio de gobierno, con la llegada de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio al poder, la pregunta es si se va a retomar la relación. Sheinbaum dijo que por ahora no ha tenido comunicación con Fujimori y que no lo hace precisamente porque las relaciones están rotas desde el año pasado. Ese es el argumento que da la presidenta de México. Entonces dice, vamos a esperar. Esto es el dato del día. Plata. Sí, otra vez plata. Nació, avanzó muy rápido y ya opera como banco en México. Y ahora se estrena oficialmente en un segundo país, Colombia. Ya están iniciando operaciones, lo que implica que es su primer paso en su expansión en América Latina, tras recibir la autorización como compañía de financiamiento por parte del regulador local, que es la Superintendencia Financiera, algo así como la CNBV en México. Va rápido la compañía de Nery Tolardo, que en simultáneo prepara más oferta de productos como nuevo banco mexicano, una próxima casa de bolsa y ya hasta estrenó cajeros automáticos inteligentes. Lo platicamos la semana pasada, no sin olvidar el enorme gasto en publicidad que dejan ver últimamente, siendo el más llamativo su lanzamiento como banco en el Zócalo de la Ciudad de México, con un concierto masivo de Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules, hasta con cobertura de parte de Televisa, la principal cadena de televisión abierta en el país. Ya con eso dimensionen ustedes el alcance. El banco indica en un comunicado que repartió la tarde del 9 de julio que entra al mercado colombiano con $2,000 millones en capital y financiamiento internacional. La clave está en los recursos que ha obtenido Plata. Nery Tolardo, un emprendedor de origen italiano muy hábil, economista y trotamundos, se ha sabido mover bien en el entorno de los inversionistas privados, además de rodearse de la gente correcta desde que llegó a México en 2022 tras dejar su antiguo emprendimiento fintech en Rusia, después de que estalló la guerra con Ucrania. Desde entonces se casó con México, pero en serio. La última inversión la recibió por parte de Oaktree Capital Management, Macquarie Group y Banco Cobalto y como parte de una línea de crédito privada. Además levantó $405 millones en una ronda de financiamiento. Lo de Colombia no es una ocurrencia. El mismo Nery Tolardo nos contó en marzo que eligió este país para expandirse desde hace 2 años y la licencia la obtuvo en el verano de 2025, el año pasado. Lo que faltaba era el inicio de operaciones, que es lo que está dando a conocer esta semana. Van a velocidad Speedy González, pero con táctica. ¿Qué sigue, Plata? ¿Qué sigue? El último sorbo. Agarren su combinación más loca de frappuccino de Starbucks para escuchar esto, porque resulta que está desarrollando herramientas propias con la ayuda de la inteligencia artificial que podrían ayudarle a reemplazar algunas aplicaciones de software que actualmente le compra a empresas como Microsoft, por ejemplo, para el control del inventario, e IBM para la gestión del mantenimiento. ¿Qué tal? Esto lo sabemos gracias a que Bloomberg News pudo ver una presentación interna de la compañía que detalla todo este plan. Parte del software desarrollado por Starbucks podría implementarse a finales del 2027, dependiendo de los resultados que obtengan en las pruebas. Y es interesante esta jugada porque las empresas por años le han delegado estas tareas de sistemas de gestión a los proveedores de tecnología más aclamados, como lo son Microsoft e IBM, y además justo para ahorrarse la tarea de hacerlo internamente. Pero ahora la inteligencia artificial está cambiando esta situación, ya que está facilitando el desarrollo de aplicaciones desde cero, y entonces las empresas además impulsan a sus empleados a utilizar la tecnología. Starbucks gasta alrededor de $400 millones al año solo en software. Es una cifra que dio a conocer su director de tecnología en un foro interno a principios de este año. Y desde entonces ha tenido la idea de que existen claras oportunidades para reducir ese gasto en software.
Así lo dijo, según una grabación de la reunión que también fue revisada por los reporteros de Bloomberg News que trabajaron en esta historia. Hoy, las principales empresas de software se enfrentan a una creciente preocupación sobre si podrán hacer frente a la competencia de productos desarrollados por empresas emergentes o por sus propios clientes que utilizan ya la inteligencia artificial. Este fenómeno está afectando a las acciones de las empresas como Microsoft e IBM, que andan registrando un rendimiento inferior al del S&P 500. Vamos a ver cómo le va a la cadena de la sirena. Hoy todo apunta a que Microsoft e IBM podrían quedarse sin Starbucks como cliente. Se nos empieza a bajar la fiebre mundialista y nosotros nos despedimos este fin de semana con esta gran serie que fue Voces del Mundial de Norteamérica. No dejen de escuchar el último episodio este domingo. Vamos a hablar de los pagos digitales y cómo estuvo la jugada durante todo el torneo. Qué funcionó, qué falló, qué objetivo se logró y cuál no. Preparen sus chilaquiles y su cafecito. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, Apple, Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram pueden seguir a La Estrategia del Día y a mí personalmente me encuentran como Jimena Business. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.